Cordial saludo. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que he desarrollado y he tenido durante la pandemia. Desafíos de la educación en época de pandemia COVID-19. Estrategia empleada en el aprendizaje significativo de las matemáticas con estudiantes del grado sexto y séptimo de la institución educativa Pío XI en la Unión Antioquia. ¿Quién soy? Soy Ángela Botero, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación y Matemática Pura. Actualmente soy docente de matemáticas en la institución educativa Pío XI del municipio de La Unión, departamento de Antioquia, Colombia. Esta es nuestra hoja de ruta para este trabajo. Primero será la introducción, después la pregunta-problema, continuaremos con el objetivo general que me planteé, cuarto la fundamentación teórica y finalmente las conclusiones. Así que te invito a que me acompañes. Pero antes, no puedo pasar por acá sin darte las gracias, sin decirte muchas gracias, porque sé que en este momento pudieras estar haciendo cantidad de cosas diferentes a estar acá conmigo, pero yo valoro mucho tu tiempo y valoro mucho el hecho de que estés aquí conmigo. Así que te reitero el agradecimiento. Introducción. Bueno, esta introducción es más una lectura del contexto social en el que nos encontrábamos. Fue un momento inesperado para todos, no solamente acá en la Unión, sino a nivel mundial. Fue una situación local, diría yo, que desde el municipio, el pueblito más pequeño, hasta el país más grande, fuimos afectados en su totalidad. Por eso hablamos de una pandemia que generó un nuevo contexto social, unas nuevas dinámicas por las cuales esta época de pandemia generada por el COVID-19 nos pidió una reinvención. Eh, una de las cosas que más me preocupaban a mí era que los niños dejaran de aprender la matemática, que le cogieran más apatía en la que en términos generales le tienen al área y que esta fuera descontextualizada de ella. Por eso para mí fue muy importante comenzar este trabajo. Así que empecé a repasar y recordar que en el Ministerio de Educación Nacional en el 98 se crearon los lineamientos educativos para poderme enfocar en cómo estábamos, cómo íbamos y para dónde íbamos a seguir en estas circunstancias de crisis, de dificultad, de incertidumbre. Posteriormente me fui a los estándares básicos en los que ya se trabaja por cada 2 grados, como por niveles, y finalmente llegué a los DBA para entender bien cuál era el trabajo que debía hacer con cada uno de mis niños en el grado sexto y en el grado séptimo, que eran los que impartía en ese momento. Así pues, utilicé un material creado por el Ministerio de Educación que se llama Colombia Aprende, específicamente la parte de cápsulas educativas. ¿Por qué? Porque ellos ya han hecho un estudio concienzudo, minucioso y muy detallado de cuáles deben de ser los DBA y su forma de trabajarlo. Entonces ya es un trabajo no solo pedagógico, didáctico, sino también investigativo, del cual quise afincarme para realizar esta propuesta. Entonces, acá, dadas las condiciones que se nos estaban presentando por la nueva realidad, nosotros somos un pueblo muy pequeño, en su gran mayoría rural, entonces teníamos unas condicionantes bastante particulares, y es que por la situación socioeconómica y la ubicación geoespacial, teníamos estudiantes con conectividad y estudiantes con no conectividad, lo cual hacía que algunos pudieran acceder a ciertos materiales, a ciertos recursos, pero otros no. Eso me generó a mí mucha impotencia, porque creo que todos tenemos, digamos, las mismas oportunidades y debemos tener las mismas oportunidades. Entonces la pregunta era,
¿Cómo le genero a este estudiante esas oportunidades? Además de tener en cuenta si su condición cognitiva necesitaba o no una adaptación curricular, porque era otro de los aspectos que había que analizar. Y entre ellos también el destacar que pues la población de nosotros no es una población altamente estudiada, posiblemente la mayoría habrá llegado hasta quinto de primaria, muy pocos de los padres de familia nuestros han terminado la secundaria y pues eso lo confirmó ahorita el foro educativo en el cual estuvimos en una encuesta que hizo la Mesa de Infancia y Adolescencia. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿y qué voy a hacer con ellos? ¿Los voy a soltar y dejar al libre albedrío? ¿Que se me pierdan? Y pues obviamente no. Entonces, bajo este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje en épocas de contingencia, se crea la estrategia de enseñanza por medio de videos propios de esta área, que atienden al razonamiento en función del nivel de desarrollo cognitivo, psicocultural evolutivo y conocimientos previos. Pero además de eso tiene algo muy importante, y es que fueron hechos con la voz de su profe, la que antes de que empezara la pandemia iba, les explicaba en el tablero y con la que ellos ya tenían cierto nivel de cercanía. Ahora, ¿cuál fue entonces la pregunta? La pregunta fue la siguiente: ¿qué recurso tecnológico se puede crear y emplear durante la pandemia que garantice los procesos de aprendizaje significativos de las matemáticas en estudiantes de sexto y séptimo en la institución educativa Pío XI de la Unión Antioquia, Colombia? De ahí surge entonces el objetivo de la investigación y fue crear un recurso tecnológico que ayude en los procesos involucrados en el aprendizaje significativo de las matemáticas en estudiantes de sexto y séptimo de la institución educativa Pío XI del municipio de la Unión Antioquia durante la pandemia. ¿Cuál es la fundamentación teórica? Primero, los procesos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas. Y segundo, el aprendizaje significativo. Estos son como los dos grandes eslabones en la fundamentación teórica. En cuanto a los procesos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas, el desarrollo de los procesos matemáticos ocurre de forma progresiva y ordenada, como lo sugiere González y Romo en 2011. Es decir, primero se inspeccionan los conocimientos matemáticos, posteriormente se soluciona cada parte del cálculo y esto se hace recursivamente. Es algo que es ordenado y que es progresivo, que se debe de hacer, pero que cada vez que se haga, pues vamos a ir teniendo un eslabón superior. Y para esto, entonces, estimular el uso de estrategias metodológicas que lleven hacia el pensamiento lógico-matemático. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, entonces la resolución de problemas, como lo tenemos nosotros dictaminado por el Ministerio de Educación Nacional, la modelación, la comunicación, el razonamiento y la comparación y ejercitación de procedimientos. Hasta ahora, bastante hemos tenido con la comparación y ejercitación de procedimientos. Los 4 primeros pasos han estado muy relegados, tanto por maestros como por estudiantes. Y esa era mi inquietud, cómo además de que solamente estábamos trabajando en términos generales la matemática en Colombia entre la comparación y ejercitación de procedimientos, íbamos en esta época de pandemia a fortalecer los otros 4 componentes. Entonces, empecé a trabajar sobre el aprendizaje significativo. Sin duda alguna, pues hay que mencionar a Ausubel, 1976, quien lo define como un proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva. De igual forma, la construcción del pensamiento en el plano de la mediación constructivista puede caracterizarse a partir de los procesos psicológicos propios del aprendizaje, así como por medio de los mecanismos de influencia educativa para promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. Esto es, según Díaz y Hernández 2010, el aprendizaje significativo. Con estos 3 teóricos bastante sólidos y fuertes sobre el aprendizaje significativo, entonces
decidí crear un canal en YouTube. Un canal en YouTube en el cual yo le mostrara a mis estudiantes cómo ellos podían acceder a la información, a la explicación de su profesora sin perderse, llevándolos como muy de la mano y aplicando cada uno de los criterios que el Ministerio de Educación Nacional ya ha descrito para lograr esos procesos de aprendizaje matemáticos de forma contundente. Me pueden encontrar entonces en el canal como Ángela Otero con tilde en la A. De esta manera, si vamos a la página de inicio, nos encontramos entonces con lo que hay acá: inicio, videos, listas, canales, pero al principio hablo sobre la metodología. ¿Cómo trabajaremos en alternancia en el 2021? Porque seguíamos con la estrategia del 2020, pero con estudiantes diferentes. Entonces decidí hacerles un video para que ellos lo chequeen y está fijado al inicio de la página para que ustedes puedan acceder a él y puedan conocer de primera mano cuál fue la estrategia que se implementó con nuestros niños. Hay básicamente 3 listas de reproducción, unas que son Profe Ángela Botero, donde creé algunos videos que no están basados en las cápsulas educativas de Colombia Aprende, que considero que requeríamos para generar todos estos procesos y afianzar otros. Tengo los videos de sexto, que son 79, y los videos de séptimo, que son 52. Posteriormente acá vemos la lista de videos, todos en qué proporción se han reproducido, cuántas veces, hace cuánto tiempo, lo cual es importante pues si uno viene a hacer como un estudio estadístico y va a sacar pues como conclusiones investigativas respecto a esta estrategia y esta eh, opción de solución en medio de esta contingencia. También hay más información. Tengo 565 suscriptores, de los cuales no sé de dónde salieron tantos, porque a los niños que yo he atendido durante este tiempo no ascienden a 200, porque con los que tenía en sexto seguí el proceso en séptimo. Entonces solamente hubo un pequeño cambio ahí. Hago una descripción de qué es lo que yo hago y acá podemos leer que este canal se creó el 18 de mayo de 2020, hace poco más de un año, y ya lleva más de 24.000 visualizaciones, lo cual para mí es muy significativo. Conclusiones de esta experiencia. Por medio de la herramienta gratuita de YouTube, que fue donde abrí un canal para subir el material que fuera de calidad, que fuera intencionado y previamente elaborado para crear cercanía con los estudiantes. La voz de su maestra en los videos explicativos les generó cercanía y confianza. Cada vez que hacíamos un encuentro por Zoom para aclarar de pronto esas dudas que obviamente se nos tienen que presentar cuando no tenemos el maestro al lado, lo que ellos más recalcaban era que se sentían como en clase porque la profe les hablaba, lo cual ha sido muy importante y creo que es un punto a resaltar porque es generar calor humano a pesar de la distancia, a pesar de la conectividad, a pesar de estar detrás de un lente. Y acá era porque sentían a su profe que estaba con ellos. Otra de las conclusiones es que esta herramienta posibilitó el acceso a todos nuestros estudiantes, con conectividad y con no conectividad. ¿Por qué? Porque los que tenían conectividad simplemente entraban a YouTube, veían el video cuantas veces lo quisieran ver o cuantas veces lo necesitaran. Y para los de no conectividad, a través también de esta misma estrategia, en la papelería que había al frente del colegio, un joven muy amable les grababa los videos que ellos necesitaban para el periodo. De esta manera, ellos en algún dispositivo electrónico, fuera un celular, a los cuales se les podía comprar el adaptador y muchos lo tienen, para una memoria USB o grabar en una micro USB. Otros tenían televisores con adaptador a memoria, otros tenían tablets, otros tenían computadores, e incluso muchos que no tenían ninguno de los recursos que acabo de mencionar solicitaron préstamo al colegio, y el colegio
se los prestó durante el tiempo que no pudimos empezar el proceso de alternancia. Entonces ellos llevaban también las tabletas, incluso los computadores a sus casas y con ellos podían disponer del recurso para poder aprender igual que sus compañeros que tenían conectividad. Esto es muy significativo para mí porque fue una forma en que pude cerrar esa brecha que indudablemente se estaba abriendo entre nuestros niños, que por condiciones económicas o geoespaciales no tenían las mismas opciones y oportunidades de entrar y acceder a esta información. Finalmente, accede al recurso de manera ilimitada, recurrente y gratuita, lo cual es muy importante porque es una herramienta que queda para siempre y que es algo que a ellos les va a servir las veces que lo quieran usar. De esta manera, entonces, al estar enfocada y basada en los procesos que el Ministerio de Educación ha venido desarrollando, como lo vimos con los lineamientos desde los años 90 hasta la actualidad, la calidad en los contenidos y sus explicaciones, yo sé que permitió continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática para los grados de sexto y séptimo en la institución educativa Pío XI. Algunas referencias bibliográficas han sido Díaz y Fernández 2010, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas de Gamboa. Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros. La tecnología digital en educación, implicaciones en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. El Ministerio de Educación Nacional, con la serie de lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia en matemáticas, un documento orientador en el Foro Educativo Nacional del 2014, Ciudadanos Matemáticos Competentes, y con los derechos básicos del aprendizaje de 2016. También el proceso comunicativo en el aprendizaje de las matemáticas universitarias que nos ayudan a entender a dónde tenemos que llegar para que nuestros niños lleguen a feliz término. Técnicas de investigación social porque había que entender cuál era nuestra realidad, cuál era nuestro contexto y cómo generar procesos que dieran respuesta a esta necesidad tan sentida. Y finalmente, estándares básicos de competencias en matemáticas, potenciar el pensamiento matemático, un reto escolar, de Vasco García y Obando en 2012. Ahora te invito a que escribas en un minuto qué has descubierto con esta socialización. ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? ¿Te ha servido? ¿Consideras que es un recorrido importante por el que estuviste? Te voy a pedir que tomes nota ahora mismo, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Muy bien, tiempo cumplido. Y finalicemos este encuentro con un gracias por su atención. Gracias por haber estado durante este tiempo, gracias por quedarse. Quedo atenta a sus comentarios, me los pueden escribir eh, en el WhatsApp que tengo ahí escrito o me lo pueden escribir a mi correo personal o al correo institucional o dejar las sugerencias con mi rectora, que es la señora Madeleine Ceballos Doncel. Les agradezco por su tiempo, espero que este compartir haya sido lo suficientemente importante para todos. Fue un gusto estar acá.